Desde la Cofradía del Siringuelu calculan que asistirán unas 40.000 personas a la fiesta. Entre ellos estará la pregonera de este año, Rebeca García González, una paleoantropóloga que pertenece al equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca y docente en la Universidad de Burgos, a la que pilló por sorpresa su designación. El hecho de no ser praviana de toda la vida, sí que soy de Soto del Barco, de al lado, y sí que el Siringuelu lo vivo desde hace años, pero me sorprendió un poco. Pero luego tengo que reconocer que me hizo muchísima ilusión y ahora sí que empiezo a notar como un poco la presión. Nos dice que aún no ha rematado su discurso, aunque tiene claro que hará referencia a lo que significa para ella el Siringuelu. Para mí es una fiesta muy especial, donde lo que prima es el compañerismo, la amistad, el estar juntos, el ponernos al día unos de otros. Cada vez es más común ver en el Siringuelu a gente que en todo el año no la ves. Lo que ya está listo es el plan de seguridad, que incluye un puesto médico avanzado en el Prado del Salcedo, con 4 médicos, 5 enfermeros, 14 técnicos de emergencias y 5 ambulancias, así como 250 efectivos de la Guardia Civil, 14 de la Policía Local y otros tantos voluntarios de Protección Civil.